Para ello contamos con Antonio Sastre, que es hidrogeólogo, y él nos va a hablar en primer lugar de la incidencia en la salud de la tierra, en el suelo, en el agua, que es donde pisamos y de lo que nos nutrimos. Después nos hablará Florentino Barbadillo, que es jefe de la unidad de pediatría en el Hospital Santos Reyes de Aranda. Por supuesto, su tema es la salud. Y después nos hablará Natividad Pérez, que es alcaldesa de un pueblo de Albacete, Balsa de Bes, afectados desde hace años por este tipo de industrias de macroplanta de biometano. Después de la charla se abrirá una tanda de preguntas para el que quiera informarse sobre algo. Desde aquí, desde la asociación, no dudamos en exponer abiertamente nuestra negativa y nuestra oposición a este tipo de modelos de macrogranjas y macroplantas de biometano. No obstante, desde el respeto, desde la tolerancia, y aunque todo el mundo no piense igual y no opine lo mismo, creo que entre todos se puede llegar a la búsqueda de una idea que sea el bien común para todos nosotros y para todos los pueblos. Todos sabemos que la información es la base de una buena opinión, y entonces para eso estamos y para eso están ellos aquí, para informarnos y que nuestras opiniones al respecto sean mucho más claras y mejor para todos. Antonio. ¿Directamente ya? O... ¿Se oye bien? Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias a la asociación por invitarme a estar aquí y presentar un poco algunas ideas al respecto de esta cuestión tan debatida y debatible como es el asunto de las plantas de biometano. Yo no sé si decir que nadie es profeta en su tierra, porque yo no soy, esta no es mi tierra original, pero llevo viviendo aquí ya un tiempo y bueno, pues es una situación intermedia entre un madrileño venido a lo rural o un soriano aficionado, ¿no? En cualquier caso, espero que lo que les cuento, pues les voy a contar, pues valga para centrar el debate, que es el objetivo de mi intervención. La primera cuestión es por qué aquí en San Esteban, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es importante tener en mente la infraestructura de gasoductos que existe en nuestro país y particularmente la que converge aquí en este sector occidental de la provincia de Soria, puesto que el planteamiento es la inyección directamente del gas obtenido en el pertinente gasoducto. Ese es un tema del que hay también mucho que hablar, porque ahora que se habla del metano y del hidrógeno, parece que los tubos valen para una cosa y para otra, y eso no es ni mucho menos así. Particularmente cuando es un gas como este, que tiene algunas exigencias si procede de metano o de una anaerobiosis, porque puede traer alguna limitación en lo que concierne a la vida de las tuberías que conforman el gasoducto. Sin ir más lejos, les recuerdo el lío que hay ahora mismo en la ciudad de Ávila, que están sin agua por un problema de conservación, de falta de conservación de la conducción que llevaba el agua desde el embalse de captación a la ciudad. De manera que estos tubos no valen para cualquier cosa, pero, en fin, de momento esta es la razón por la que se sitúa aquí la iniciativa de esta empresa que quiere situarse aquí. Esta es el paraje donde se pretende ubicar. Básicamente, no tengo
puntero y no, es esta parcela que está, a ver, igual con la 90, en el entorno de 98, donde está el número 98, después de esa bifurcación de caminos. Esa es el espacio, en principio, donde se ubicaría esta actuación. Significó la posición de la parcela en relación con alguna imagen que veremos luego, que es la rosa de vientos, que se llama, ¿no? Es decir, el flujo preferente de viento desde este lugar hacia la ciudad de San Esteban. Eso lo comentaremos luego, ¿no? Una cuestión siempre importante es cómo es el sustrato del paraje en el que se va a actuar. Aquí el emplazamiento está cercano al Valle del Duero, en las inmediaciones del antiguo trazado de la Nacional 122, y que, bueno, pues el sustrato en este aspecto es bastante poco permeable, pero no impermeable, lo cual es un tema relevante, y además hay que tener en cuenta cuál es el régimen de flujo de agua subterránea que afere a este fondo de valle, que básicamente estamos en lo que llamamos en aguas subterráneas un sistema de descarga, es decir, un flujo de salida de agua desde estos altozanos del páramo de Cuesta Blanca hacia el fondo del Valle del Duero. Y este es el esquema de la actuación pretendida. Se trata, en definitiva, de utilizar residuos de diversa procedencia, como veremos luego, en un reactor, en un digestor, del que en ambiente sin oxígeno, es decir, anaerobio, decimos en la ciencia, se genera por la acción de unas bacterias metano, y ese metano es el que se aprovecha, como está ahí indicado, para llevar a otra parte de la fábrica o de la planta lo que se conoce con el término inglés de upgrading, que en definitiva es el lugar donde se enriquece el biogás y se lleva a una pureza suficiente en metano, que es el que luego ya se inyecta en la red que circula por ahí abajo en la figura. Claro, la cuestión es que el residuo de toda esa actuación es lo que se llama el digestato o el digerido, que es una parte no despreciable del problema, y que la adecuada gestión de ese residuo configura una parte muy importante de la inversión de la instalación. Pareciera que es como es el final, pareciera que ella es residual, y sin embargo es una parte, si se hace bien, una parte importante de la instalación. Les pongo esta transparencia también sacada de Sedigas, que es digamos, la entidad que aglutina a los productores de gas, en la que aparece el planteamiento de potencial de producción de metano. Toda esta iniciativa, como ustedes saben, se aceleró con el conflicto de Ucrania y el problema, por tanto, de provisión de gas, ¿no? Y eso dio pie a que los países de la Unión Europea y la propia Comisión instó a los países miembros a actuar para tratar de resolver esa necesidad de gas. Aquí Sedigas estableció, con un trabajo del año 24, el año pasado, una producción potencial de biometano que en España era prácticamente desconocido, a diferencia de lo que ocurre en Alemania o en Dinamarca o en el mismo Francia. En España casi no habíamos oído hablar de estas posibilidades, o si lo habíamos oído hablar era de forma circunstancial y de forma marginal. Yo recuerdo, por ejemplo, en la ciudad de Tomelloso, en Castilla-La Mancha, un problema importantísimo que hubo en su momento, en el que estuve trabajando, acerca de la generación de metano a partir del vertido
de lo que se llaman las vinazas, es decir, el líquido resultante de la fabricación de alcohol vínico. Los excedentes de vino se pueden utilizar para fabricar alcohol, pero el excedente, parece mentira que algo tan bueno como el vino, pues se acabe dando un líquido tan nauseabundo, tan maloliente y tan peligroso como eran las vinazas. Bueno, pues allí lo que ocurrió fue que se apareció el metano de forma espontánea y dio lugar incluso a accidentes, explosiones y problemas gordos en los que tuvo que actuar la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y en la que yo tuve la oportunidad de trabajar desde el punto de vista de las aguas subterráneas. Bueno, pues Sedigas dice, comenta en el año pasado que la potencialidad de nuestro país aquí siempre son unas unidades que nos suenan un poco raras, ¿no? 163 teravatios hora año, lo cual significa, es el resultado de que se podrían instalar 2.326 plantas en todo nuestro país, de los cuales aparecen distribuidas, como ven en la transparencia, por comunidades autónomas, y Castilla y León se lleva el premio, porque 520 estaban situadas o se sugerían aquí en Castilla y León. Claro, si dividimos 2.326 plantas por esa producción de 163 teravatios hora año, al final sale una media de 70 gigavatios hora por planta. ¿Eso es mucho o es poco? Pues eso es bastante, porque si esa planta se quisiera alimentar solo con purines, implicaría disponer de 200.000 toneladas de residuos para una planta de 70 megavatios, que no es gigavatios, perdón, que no es mucho, ¿no? Pero aún así, claro, y si esa materia fuera purín, necesitaríamos 1 millón de cerdos solo para abastecer de combustible, de materia prima a esa planta, ¿no? Un aspecto del que no se habla mucho, pero que no hay que despreciar, es que lo que cuesta esa planta, siguiendo ese modelo de una planta de 70 gigavatios, pues estaríamos hablando de entre 15 y 20 millones, entre 15 y 20 millones, 15 y 20 millones de euros por planta, ¿no? Para las 2.326 plantas serían 40.000 millones de euros, que esa cifra, ahora que estamos en la actualidad del lío de la OTAN, la incorporación de España al compromiso europeo del 5% supondría el doble de esta cantidad. Estamos hablando de cantidades de dinero gigantescas, ¿no? Claro, lo más probable es que la mayor parte de estas no se efectúen, y ya hemos comentado que hay por ahí ya reconsideraciones a un número mucho menor. Bien, todo esto de las macroplantas está muy vinculado a la cuestión de los purines, en el sentido de que, bueno, pues el purín, que es un material del que puede servirse el hombre como abono, a base de su contenido en nitrógeno, en fósforo y en potasio, pues la realidad es que la falta de control, la falta de conocimiento de muchas veces, que cada vez es menor, pero todavía es notable, y la falta de presencia de la Administración en estas actividades, y también el hecho de que esta actividad corresponda a la Administración regional frente a la Administración estatal de la que depende la gestión del recurso agua. El caso es que lo que ha ocurrido es que bueno, pues se utiliza en exceso el purín, depositándolo casi de cualquier manera o de una manera poco prudente, sin tener en cuenta las fechas pertinentes, y al final lo que ocurre es que efectivamente hay fuente para la planta, pero también hay una fuente importante para el agua subterránea que recibe esa cantidad de nutrientes, lo que comporta un incremento de los nitratos.
Como la planta prevista aquí, en este marco, hemos dicho que era 70 gigavatios, bueno, la propuesta aquí de media, la propuesta aquí es de 22,6 gigavatios hora, es decir, aproximadamente un tercio, ¿no?, de la potencia media. En esa planta aparece, o en ese, no sé si decir proyecto, porque no sé si está anteproyecto o idea previa, porque no sé muy bien exactamente, no se sabe muy bien en qué estado está la iniciativa, por lo menos yo no la conozco. Parece que, de acuerdo con los datos que nos pusieron aquí los propios, la propia empresa, pues es esta, ¿no? Es decir, estiércol de pavo y pollo, paja y residuos vegetales, purín de cerdo, el sandach y el estiércol de ovino. Siempre con la perspectiva de que el purín es insuficiente, porque se trata de tener una materia prima con mayor carga de materia orgánica que pueda dar pie a que las bacterias que actúan sobre esa materia orgánica acaben generando metano. El sandach es el aspecto quizás más crítico, porque básicamente son residuos de cadáveres, de animales, de granjas de diferente índole. Realmente es muy impactante ver estos cadáveres de animales, sobre todo si son cerdos, cuando se mueren y se acumulaban antes en un agujero hecho en la propia granja. En fin, aquello era un espectáculo muy poco aconsejable, ¿no?, más allá de los olores. Pues, pero sin embargo, ese sandach tiene un contenido de carbono elevado, que es clave para llegar a producir luego el metano. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de una instalación de biometano? Pues hay que considerar tres apartados. Por un lado, los residuos. ¿Qué residuos son los que van a formar parte de la producción de ese gas? Hay que tener en cuenta cuáles son sus características, de dónde vienen, cuál es la materia original, ¿no?, de ese residuo, cuál es el radio de captación de los mismos, hasta qué distancia, qué producción hay en esa zona, naturalmente, y qué volumen y sistemas de transporte se empleará para transportarlos hasta la granja. Hasta la planta, perdón. Un segundo aspecto es el almacenamiento de residuos, que es un tema muy relevante, porque claro, hay que almacenar residuos porque una vez que la planta esté funcionando, la planta tiene que tener siempre materia prima disponible y, por tanto, la capacidad de las instalaciones de almacenamiento es un tema clave, y además tienen que tener la garantía de que no van a producir contaminación del subsuelo y van a evitar los malos olores. Suele ser el almacenamiento de residuos, el aspecto de mayor impacto en la población. Y la tercera faceta, no menos importante, es la gestión de los digeridos, la gestión del residuo, de lo que queda después de producirse esa digestión anaerobia. Es el talón de Aquiles, porque muchas veces se plantea como una solución a los purines, y la digestión anaerobia no modifica prácticamente nada el contenido en nitrógeno del residuo final, con lo cual ese residuo sigue siendo apto para producir contaminación como la producían los purines antes de ese tratamiento, ¿no? Es una fuente, por tanto, puede ser una fuente de contaminación. Ya decía antes que la gestión del digerido es una parte importante, no sé si decir el 30 al 40%, pero un aspecto muy importante en la rentabilidad de una planta de este tipo, por contaminación atmosférica o por contaminación de las aguas subterráneas cuando se aplican de forma indebida al suelo. Son aspectos estos muy sensibles, porque la propia Comisión Europea está muy sensibilizada, nos ha multado ya varias veces, y ahora mismo tenemos un expediente, un procedimiento abierto de sanción muy importante, con pronunciamiento que ya varios del Tribunal de Justicia Europeo
en fin, que no es demasiado favorable para nuestro país, ¿no? El digerido, ¿por qué es complicado? Pues por su riesgo de contaminación que hemos comentado, por las sustancias nitrogenadas que perduran en el digerido tras la digestión anaerobia, y debe ser aplicado en la justa medida y en el momento adecuado, porque la planta necesita sobre todo nitrógeno cuando está creciendo el fruto, cuando es el momento en el que hay un tirón de demanda, y es cuando hay que tener, cuando se puede, y antes no, porque todo ese nitrógeno, todo ese material que se deje en el suelo en primavera, que suele llover, y esa lluvia lava con mucha facilidad ese nitrato. Si se aplica en exceso, pues el problema es ¿no? La lixiviación y una modificación, una alteración química de la propia naturaleza de los sustancias nitrogenadas. ¿Qué consecuencias tiene los nitratos en el agua de abastecimiento? Es un tema quizás el más conocido, ¿no? Primero, los nitratos no tienen, es un compuesto muy estable. Cuando se genera, no lo altera prácticamente nadie, ningún otro microorganismo o circunstancia lo altera sustancialmente. Es muy estable químicamente y tiene una solubilidad muy grande. Pero en las aguas naturales el nitrato no tiene, hasta los años 60 o 70 del siglo pasado, casi no tenía presencia en las aguas naturales. Cuando ha aparecido de forma notoria es con el uso sistemático intensivo de abonos minerales, ¿no? Claro, en el medio hídrico tiene incidencia negativa en lo que concierne a la vida humana, a los seres vivos, especie humana incluida, y también en los ecosistemas, como veremos ahora en alguna diapositiva. Los efectos de los nitratos están bien conocidos por la Organización Mundial de la Salud, que ya desde tiempo atrás viene advirtiendo a los gobiernos de la importancia de mantener esa sustancia en los abastecimientos de agua bajo control. Sobre todo, el problema es que pueden pasar a un compuesto orgánico, las nitrosaminas, que es un agente cancerígeno demostrado, y también tiene trascendencia sobre todo en los críos, en los niños pequeños, porque incide en la capacidad de transportar oxígeno en el flujo sanguíneo en un cuadro clínico que se conoce con ese nombre un poco complicado de la metahemoglobinemia, que ahora el doctor nos entrará en detalle sobre esta cuestión, ¿no? Por eso el Real Decreto que entró en vigor hace 2 años, ¿no? El 3/2023, pero ya venía estando antes considerado en la normativa anterior existente, siempre bajo la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, es de 50 miligramos por litro máximo en el abastecimiento. Hay en ese esquemita de la formación de las nitrosaminas. Claro, los nitratos se generan con la propia alimentación. Cuando nos comemos una lechuga, ahí hay mucho nitrato, ¿no? Y otros frutos vegetales, ¿no? Pero el caso es que el procedimiento, la evolución de esa ingesta puede acabar generando incidencia en el DNA y, por lo tanto, provocar mutación con esos alfa-hidroxi-NPIP, que el doctor nos comentará luego seguro, que produce carcinogénesis, ¿no? Por eso, desde tiempo atrás, desde hace ya bastantes años, más de 20 años, se propuso la declaración de zonas vulnerables ante contenidos en nitratos superiores en el agua, superiores a esta cifra que hemos comentado antes de 50 partes por millón. Estas son las zonas vulnerables declaradas en Castilla y León, y particularmente en la provincia de Soria. Básicamente son esos
tres núcleos que vemos aquí, el de Ágreda, Olvega, el de Almazán, el más extenso, y finalmente este más pequeñito de la zona del entorno de Fuentecarros, ¿no? Sin embargo, organizaciones civiles llevan alertando de hace mucho tiempo atrás de que esos tres espacios son insuficientes porque, como vemos ahí en ese mapa de la provincia, en el que está marcado de azul las zonas formalmente declaradas como peligrosas para los nitratos. Sin embargo, vemos que hay muchos otros municipios donde estamos, donde ya hay concentraciones de las aguas naturales muy elevadas, superiores con mucho a los 50 partes por millón e incluso a las 100 partes por millón, que, como ocurre ya también en varios municipios, ¿no? Pero no solo acaba ahí, los nitratos también tienen trascendencia en la propia dinámica de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Hasta el punto que se utiliza, hay un decreto del año 2022, es decir, hace 3 años, en el que ya se alude específicamente a los nitratos, marcando el umbral de 25 miligramos por litro como peligroso, como que no se debe superar en un agua natural de escorrentía, 37,5 en las aguas subterráneas, y en las aguas, embalses, lagos, charcas, etcétera, los que estén en llamado estado eutrófico. Ahora veremos una diapositiva para ver cómo se supone, cómo se intuye, cómo se avizora el estado eutrófico en las aguas. Hay un decreto que lleva a ese tema. Y también los nitratos como, en consecuencia con lo anterior, como indicador del potencial ecológico de las masas de agua con categoría río. El Real Decreto que vamos a hacer. Ahí tenemos este ejemplo del Ebro, en el que ahí aparece cómo esas cianoficias, esas algas que generan un aspecto cuasi tenebroso en el agua cuando es transparente, ¿no? Y por tanto, esto es una preocupación importante para los organismos de cuenca. Otros impactos son los de la liberación de gases nocivos a la atmósfera y a los terrenos abonados, y sobre todo el impacto olfativo que antes adelantábamos, y por supuesto también otro aspecto relevante, los metales pesados que tiene los residuos derivados de la ganadería, sobre todo la ganadería industrial, ¿no? Sustancias excretadas y también antibióticos que generan un problema porque supone una acumulación en los suelos. Ahí decíamos los olores. Esta es la rosa de vientos. En el propio anteproyecto o nota previa, o como se quiera, nota de presentación de la intención de construcción de la planta de aquí de San Esteban, en la que se observa cómo los vientos dominantes claramente marcados son del oeste y del oeste-noroeste, justamente hacia San Esteban, justamente que queda a la derecha de la figura que está ahí cortada por la transparencia, ¿no? Como, por tanto, un tema especialmente relevante a tener en cuenta por parte de la empresa en el caso de que este proyecto siga adelante. Y otra cuestión no despreciable es el riesgo de accidentes, ¿no? Todo el manejo físico, ¿no?, de estas plantas es bastante conocido y cada vez es menos probable, pero no deja de ser un riesgo al que hay que tener, al que hay que prestar atención. Esta foto corresponde a un pueblo de Valencia, se llama Luchén, en el que muestra pues la avería, la consecuencia de la rotura de la balsa de almacenamiento de los residuos, ¿no? Y por último, para acabar, pues unas cuantas propuestas, ¿no?, que se vienen sugiriendo para salir al paso de esta eclosión, de esta especie de fiebre por las plantas de tratamiento de residuos ganaderos, ¿no? Desde esta entidad de la que formamos parte, Stop Ganadería Industrial,
que mucha relación tiene, obviamente, con el problema, es optar por un modelo energético descentralizado. Por tanto, impulso al autoconsumo, autoabastecimiento de núcleos pequeños de población, etcétera, ¿no? Otra cuestión muy importante es establecer limitaciones al modelo de plantas de biogás, insistiendo en la distancia a los núcleos de población, la distancia desde la procedencia de los residuos a donde se van a utilizar para fabricar el metano y la limitación del tamaño de las granjas, porque es un aspecto clave de seguridad y de malestar y de fuente de problemas en la relación con la población. Normas claras para los materiales de entrada y los materiales de salida, el digerido, sobre todo en lo que concierne a la salida, ¿no? Y, por supuesto, un planteamiento en el que se viene insistiendo, un plan para la reducción paulatina de la cabaña ganadera industrial, puesto que la proliferación de estercoleros parece difícilmente compatible con el bienestar e incluso con actividades económicas que pudieran parecer que no tienen relación, como es el caso, por ejemplo, del desarrollo de la producción de vino. La producción de vino es importante per se, pero es que además cada vez más tiene presencia el enoturismo y a nadie le gusta ir a disfrutar un día de una cata oliendo pues a mal, ¿no? Otra cuestión de la que se viene citando, un plan de apoyo a la ganadería extensiva y unas medidas de control y sanciones para que quien contamine, pues que pague. Algunas de estas cosas podría parecer una entelequia, pero ya algunos países europeos como Holanda han iniciado ya ese plan de retroceder, puesto que la capacidad de soporte del territorio no es infinita. Así que con esto ya le dejo paso al doctor para que insista en estos aspectos tan claves como es el de los olores y la incidencia en el estado sanitario de la población. Muchas gracias. No he cogido, vale. Esa es mía, esa ya tengo. Sí. Se ha quedado ahí atascada. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a compartir un poco con vosotros lo que he podido buscar, porque yo realmente trabajo, como me han dicho en la presentación, en el Hospital de Aranda, soy pediatra. Tengo una dedicación especial a la neumología pediátrica y a la alergia. Y este tema, pues la verdad es que me interesaba mucho, pero no me había metido en ello hasta que Blanca me dijo que sí podía hablaros sobre las cuestiones de salud que se pueden derivar de este tipo de instalaciones y de lo que lleva consigo. Y empecé a mirar cosas y, bueno, pues la verdad es que encontré cosas interesantes que voy a intentar compartir con vosotros. Vamos a ver si puedo hacer la presentación grande, que no lo veo dónde. No tengo... Hacia está aquí abajo, es que no lo he encontrado. Vale. Bueno, en principio, casi toda la charla va a estar un poco dirigida en base a este artículo que encontré. Es un artículo de unos italianos, casi todos son de la Universidad de Pavía, al lado de Milán, y hablan del análisis del impacto en el medio ambiente y en la salud de las plantas de biogás y también hablan de las de combustión de biocombustión de biomasa.
En principio, la creciente demanda de productos de energías renovables ha cambiado un poco la perspectiva que teníamos y ha hecho, como decía antes, que aquí en España, por ejemplo, nunca se había planteado o no se había tenido la necesidad de producir biogás o biometano, hasta que llegó pues, la escasez, llegó la guerra de Ucrania, y llegó Rusia, y llegó Argelia poniéndolo más caro y todas estas cosas. Entonces, de repente, la Comunidad Económica Europea dice que esto es bueno y favorece la creación de plantas de biogás. Entonces, esta gente, estos italianos, hicieron una especie de recopilación de todo lo que había a nivel mundial, es lo que se llama un metaanálisis, se cogen todos los estudios que hay y se ve que se puede concluir a partir de ellos. Realmente no hay mucho. Curiosamente, en un tema tan delicado como es la salud, esto no ha sido lo más importante a la hora de tener en cuenta lo que son las plantas de biometano. Ellos dividieron un poco los riesgos entre los riesgos que puede asumir los riesgos que puede asumir los trabajadores dentro de una planta de estas de biogás y los riesgos que suponen a la población que vive cerca de estas plantas de biogás. En general no son los mismos. Parece que ellos encontraron diferencias significativas. Por una parte, estamos hablando de unas plantas que trabajan con bacterias, básicamente. Es decir, hay unos agentes biológicos actuando sobre unos sustratos. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir es si hay riesgo de que alguno de esos agentes biológicos pueda tener implicaciones en la salud. Entonces, esta gente hicieron recuentos, cogieron básicamente cuatro tipos de bacterias y vieron si en esas plantas se podía recuperar ese tipo de bacterias dentro del ambiente en el que trabajan la gente que trabaja en esas plantas. Y efectivamente encontraron que podían recuperar estos cuatro tipos, lo que son pseudomonas, clostridiums, enterobacterias y actinomicetos. De todas ellas, quizá las más representativas, porque son las que más pueden afectar a la salud, serían las enterobacterias, aunque las cuatro tienen importancia clínica, ¿vale? También tiene otra importancia y es que algunas de estas bacterias son capaces de producir lo que llamamos endotoxinas, es decir, lo importante ya no es la bacteria, sino que en su metabolismo origina una serie de compuestos que per se son nocivos para la salud. Entonces intentaron ver si había presencia de esas endotoxinas también en el interior de las plantas y efectivamente también encontraron que los valores oscilaban entre 5 y 3.200 unidades por microgramo, con un valor medio de 428. Eso, para que os hagáis idea, es más de lo que hay en un laboratorio de un hospital, ¿vale? Bueno, también en estas plantas ellos vieron a ver qué es lo que se emitía como gases, es decir, qué sale al ambiente o a la atmósfera. Y lo agruparon como en dos grandes grupos. Por una parte, los compuestos orgánicos volátiles y por otra parte, los gases como tal. Los tres gases más importantes o más abundantes que se encontraron en estas plantas fueron el metano, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico y el ozono. El metano se produce porque se está produciendo y parte se escapa. Estuve leyendo en algunos sitios que daban de media como un 3%, me parece una barbaridad, pero como un 3% del producido se escapaba a la atmósfera. ¿Qué importancia tiene que se escape el metano a la atmósfera? Pues teniendo en cuenta que es cualitativamente el gas más importante del efecto invernadero, parece poco, digamos, no es óptimo que estemos generando metano que soltamos directamente a la atmósfera. O sea que, de alguna manera, estaríamos contribuyendo también al efecto invernadero. El metano como gas es un gas incoloro e inodoro. Si huele mal es porque va asociado a otras cosas. Si fuese metano puro, no huele.
no es tóxico per se, pero tiene dos problemas. Por una parte, es muy explosivo, en contacto con el oxígeno del aire, forma mezclas muy explosivas. Esto es lo que pasó pues hace poco en el accidente de la mina esta en Asturias. Pues el grisú básicamente es metano, entra en contacto con el aire y explota. Esto, teóricamente, me imagino que estas plantas tendrán muchos sistemas de seguridad, pero esto es un peligro real. Y el otro peligro que tiene el metano es que es un gas asfixiante. Le ocurre, seguramente estáis mucho más familiares con el CO2, lo que llamaban antes el tufo en las bodegas. Es lo mismo, o sea, desplaza el oxígeno porque se llena todo de este gas, en este caso el metano, en las bodegas era el CO2, el anhídrido carbónico, y pues la persona puede morir asfixiado como se podría morir ahogado en el agua, digamos. Se muere porque sus pulmones se llenan de algo que no lleva oxígeno, ¿vale? Ese es el metano. El segundo gas es el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Este es uno de los mayores implicados en el mal olor. El olor del sulfídrico puro es a huevos podridos. Este es un gas tóxico. Es un gas tóxico, para que os hagáis una idea, su toxicidad se ha comparado con el ácido cianhídrico, que es el que se usaba en la cámara de gas. Para la pena de muerte por cámara de gas, pues es uno de los gases que se usaban. O sea, daros cuenta de lo que estamos hablando. Se produce en niveles generalmente bajos. Somos capaces de detectarlo por el olfato en concentraciones tan bajas como 2 partes por millón. Y esto a veces da una falsa sensación de seguridad, porque, bueno, dices, si lo estoy oliendo, ya sé que está ahí. Bueno, pues este gas tiene una particularidad. Cuando pasa de 5 partes por millón, de alguna forma adormece a las terminaciones nerviosas que son capaces de detectarlo en el olfato. Con lo cual podemos estar respirando concentraciones muchísimo más altas de 2 y no nos está oliendo a nada. Eso es particularmente peligroso, como siempre, más dentro de las fábricas que fuera. Pero este gas emitido a la atmósfera y trasladado por los vientos, como nos ha dicho antes, en este caso parece que los vientos favorecerían el que venga hacia la población, nos vamos a ver expuestos a ese gas. Este gas en concentraciones altas es muy tóxico y puede ocasionar la muerte. Eso no va a pasar con el gas que viene de la fábrica, pero sí puede pasar que estemos expuestos a cantidades más pequeñas. Esas cantidades más pequeñas tienen un efecto irritante que hace que en las vías respiratorias tengamos problemas tales como rinitis o incluso las personas asmáticas vean su enfermedad exacerbada, tengan más exacerbaciones debido a la irritación provocada por el sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfídrico, ¿vale? Y básicamente eso. En cuanto al ozono, que es el tercer gas en frecuencia, es un gas que se ha usado mucho a raíz del COVID, seguramente todos oímos hablar mucho más de él. Es un buen desinfectante para el agua. Usándolo bien es un buen desinfectante para el aire también, no como se usaba cuando el COVID, cuando hay gente, no. Hay que ponerlo cuando no hay personas porque hay que alcanzar concentraciones que serían molestas para las personas, y también tiene un potencial de irritar la vía respiratoria, sobre todo. Estos agravan el asma y sobre todo provoca problemas en gente que tenga enfermedades pulmonares crónicas. También está demostrado que es capaz de reducir la función pulmonar. Cuando se hace la espirometría, la gente que está expuesta a ozono baja más su función pulmonar, y definitivamente también demostró que, sobre todo en un estudio mexicano, que disminuye la esperanza de vida. El otro componente que se echa a la atmósfera son los compuestos orgánicos volátiles. Estos no son demasiado solubles, son bastante poco solubles en agua. Están en muchos productos, farmacéuticos, pinturas, refrigerantes. Se usan muchos como disolventes industriales y algunos, no todos, pero algunos sí están considerados como cancerígenos, como sustancias capaces de provocar tumores.
Alguno de estos igual os suena, sobre todo si habéis trabajáis con el metal, por ejemplo, el tricloretileno, que se usaba como desengrasante. No sé si se sigue usando, pero antes se usaba muchísimo. Ese es uno de los que está considerado como carcinogénico. ¿Qué provocan estos compuestos orgánicos volátiles? Pues sobre todo, al igual que los otros, irritación de la vía aérea, desencadenan crisis de asma, cefaleas, dolores musculares y está absolutamente demostrado que son carcinogénicos en animales, con lo cual podemos suponer que también lo son para el ser humano. Bueno, y vamos a hablar del gran problema, como ha dicho antes, de estas plantas, que posiblemente es el residuo, la gestión del residuo, lo que llaman el digestato. En general, por lo que he leído por ahí, lo venden como, bueno, pues como un abono. Parece que tienen los componentes en cuanto a nitrógeno, fósforo y potasio, pues hacen que bueno, pues efectivamente pueda servir de abono. Cuando llegan los productos que van a ser digeridos en el digestor a la fábrica, el nitrógeno llega fundamentalmente de dos formas, o en forma de proteínas animales, o en forma de urea. Los mamíferos generalmente eliminamos el nitrógeno, el exceso de nitrógeno en forma de urea y llega el urea, pues el purín o los productos que vayan a venir. Si viene de aves, puede tener ácido úrico, y también es otra forma de transportar o de eliminar que tienen las aves el nitrógeno. Cuando se produce la digestión dentro del digestor, ese nitrógeno pasa de esa forma de proteínas o urea a una forma amoniacal, que es el NH4, o forma iones nitrato. Esto continúa luego después también, es decir, en el almacenamiento posterior posiblemente esta reacción sigue formándose, es decir, sigue produciéndose el amonio y el nitrato. El amonio es bastante más dócil que el nitrato porque no tiende a moverse de donde está, pero el nitrato tiene la mala costumbre de migrar, se va. En cuanto hay agua y hay humedad, tiende a seguir donde va el agua y, como sabéis, el agua va para abajo, generalmente. Entonces, el nitrato, el almacenamiento de estos, de digestato y la forma de echarlo a la tierra cuando se emplea como abono, todo eso tiene que estar muy bien estudiado, muy bien controlado para que no se produzca una contaminación del agua. Si se hacen las cosas mal, ese nitrato va a pasar de manera segura al agua. Y se hacen bien, posiblemente en menor cantidad, pero de verdad que es difícil de manejar el nitrato sin que pase a formar parte de la escorrentía, del agua de aguas subterráneas y luego, por supuesto, pues acabar en el agua de consumo. Hay tecnología para manejar el digestato que parece que reduce la posibilidad de contaminación. Yo no sé si en todos los sitios lo hacen, no sé si la planta de aquí lo tiene previsto, tiene alguna forma de manejar este digestato para que la cantidad de contaminación por nitrato sea la menor posible. Me imagino que les obligarán de alguna forma a hacerlo en condiciones. Una cosa que sí que les piden a estas fábricas, por lo que tengo entendido, es que tienen que tener suficiente capacidad de almacenamiento para poder esparcirlo en el momento óptimo. No sé si eso es así o no, pero vamos, debería serlo. Hay un dato que se ha producido también con el digestato a la hora. Además son datos de la Asociación de Biogás. En algunas circunstancias, al aplicar el digestato a la tierra, se ha visto que hay una disminución importante de los microorganismos en el suelo. Eso es absolutamente nefasto para el mantenimiento y para la fertilidad del suelo. Si desaparecen los microorganismos, el suelo se empobrece. Pues parece ser, eso está en investigación ahora, que dependiendo de algunas condiciones, la aplicación del digestato se carga los microorganismos del suelo. Hay por ahí algunas utilidades para el digestato que están en proceso de
de investigación. Por ejemplo, en Murcia debe haber una planta piloto en la que pues se lo dan de comer a unas moscas y luego cogen las larvas de las moscas y con ellas hacen harina y tiene muchas proteínas. Bueno, pues es una forma de transportar ese nitrógeno de una forma a otra. Es decir, al principio eran proteínas y acabó siendo nitrato, y en estas plantas lo que se intenta es que a partir del nitrato lleguemos a tener otra vez proteínas. Y luego también, pues, otra utilidad que lo pueden dar es favorecer a partir del digestato, hacer un pretratamiento para que el rendimiento de los productos que no generan demasiado metano pues aumente a la hora de meterlos en el digestor. Estas son las otras dos formas que no os puedo decir mucho más porque, vamos, sobre todo la de las moscas porque me ha llamado la atención. Bueno, el lado oscuro del digestato, es decir, qué compuestos, aparte de lo que hemos comentado del nitrógeno, son peligrosos en el digestato. Mirad, en un estudio finlandés, casi todos los estudios serios que hay hechos de contaminación son de países nórdicos, sobre todo Dinamarca y Finlandia. En este estudio finlandés, que está aquí, es de la revista Science of the Total Environment, hablan de varios componentes peligrosos en el digestato, pero sobre todo se centran en tres. Uno, con este nombre tan largo, primero son las dioxinas, así resumido, son compuestos variopintos, pero que tienen una serie de características comunes. El segundo grupo son los difenilos policlorados, los PCBs, que se comportan realmente como dioxinas. A la hora de los problemas de salud son los mismos. Y luego otros que se llaman hidrocarburos poliaromáticos. El resto son menos importantes. Vamos a centrarnos un poco, voy a intentar contaros un poco lo que son las dioxinas, porque pienso que es bastante importante entender qué son estos compuestos. Seguramente os suena el agente naranja que se usó en la guerra de Vietnam como defoliante y que luego ocasionó tremendos problemas de cánceres y de malformaciones en fetos para los soldados, tanto de Vietnam como de Estados Unidos, que habían estado expuestos al agente naranja. La base del agente naranja eran las dioxinas, o sea, fijaros de lo que estamos hablando, ¿vale? Hubo un problema también en 1999 en Bélgica por una contaminación de piensos con dioxinas que supuso pues, un problema de salud serio porque de los cerdos pasó al ser humano. Estas dioxinas no tienen una utilidad legal ahora mismo, antes se usaban en herbicidas, está prohibido, y la OMS las tiene catalogadas como sustancias tóxicas, cancerígenas y, lo que es más importante, acumulables. Es decir, a medida que vamos avanzando en la cadena trófica, es decir, desde las plantas a los animales, a los que están más arriba en la cadena alimenticia, se va acumulando, de forma que los que estamos más arriba de la cadena, que somos nosotros, somos los que más expuestos estamos a ingerir las dioxinas. Normalmente las dioxinas se producen generalmente por actividad, por combustiones, están en la atmósfera y precipitan al suelo y se depositan en el suelo y en las plantas. Y a partir de ahí pues ya entran en lo que es la cadena alimenticia. Al principio se consideró que una ingesta segura, entre comillas, de dioxinas, para una persona sería de 1 a 4 picogramos por kilo de peso de esa persona y por semana. Bueno, pues se ha ido reduciendo paulatinamente esa cantidad. Ahora mismo, en el 2018, lo rebajaban a 2 picogramos por semana y lo último que leí daban valores casi 1000 veces más pequeños que eso. Algo así como 6 femtogramos, que es la milésima parte. Bueno, en España, la media, no hay muchos datos, pero la media, cuando se ha investigado de cuánta dioxina ingerimos, estamos en los países más altos de Europa. Estamos en 3 picogramos por kilo semana. Esto sin tener en cuenta los PCBs, es decir, solo dioxinas. Si sumamos los PCBs, se supone que son otro tanto, es decir, estaríamos en 6 picogramos por semana. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver? Bueno, pues es que en el estudio finlandés que os he dicho antes, hay
analizaron cómo era el suelo y las plantas en las tierras, en los campos que habían estado tratados con digestato a razón de 15 toneladas métricas por hectárea. Y resultó que la cantidad de dioxinas que había en esas plantas y en ese suelo superaba de 400 a 1000 veces la cantidad que sería normal en caso de la deposición a partir de la actividad de la contaminación y todo eso. Es decir, el digestato multiplica por 400 a 1000 la cantidad de dioxinas en los productos que comemos, por decirlo así. ¿Qué se puede hacer frente a todo esto? Bueno, pues afortunadamente se puede cuantificar en los alimentos las dioxinas y los PCBs y sería deseable, no sé si lo harán, pero sería deseable que los campos que producen alimentos utilizando el digestato como abono siguiesen una medición de los niveles de dioxinas, porque si no estaríamos superando con mucho los niveles que se consideran seguros de ingestión. Sobre todo en un país en el que ya sabemos que estamos en lo más alto de la ingesta. Bueno, esto es un poco más lo que os he comentado antes de lo que son las dioxinas, cómo viajan en el aire, y las enfermedades asociadas son bastante variopintas. Hay un tipo de afectación en la piel que se llama cloracné, que es exclusivo de las dioxinas, es muy, digamos, es muy característico de la intoxicación por dioxinas. Parece que también alteran las enzimas hepáticas, suben las transaminasas y afectan al hígado. También afectan al metabolismo de las porfirias, que son unas sustancias que tenemos en el cuerpo y cuya alteración afecta al hígado y a la piel. Hay síntomas musculares cuando se ingieren demasiadas dioxinas, como fatiga, defectos de visión, dolores musculares, parestesia, sensación de adormecimiento. También pueden producir alteraciones psicológicas, fundamentalmente en forma de ansiedad y agresividad. Eso se ha relacionado con las dioxinas. También están implicadas en la aparición precoz de placas de ateroma, es decir, de la arteriosclerosis, y como consecuencia, pues infartos o ictus o todo lo que tenga que ver con alteración vascular debida a la arteriosclerosis. Uno de ellos es el que más está demostrado, pero seguramente no es el único, el TCDD, es un compuesto teratógeno de primer nivel. Teratógeno quiere decir con capacidad para producir malformaciones en los fetos. Esto es un poco lo que os decía antes a raíz de la gente naranja en la guerra de Vietnam. Parece que produce abortos y malformaciones. También altera el sistema inmune, hace inmunodepresión, enfermedades autoinmunes y parece que tiene un papel también en el desarrollo de algunas alergias. Hay cánceres que están relacionados también con las dioxinas, sobre todo el de pulmón, algunos sarcomas y linfomas. Y también, por último, afecta al sistema endocrino. En concreto, tiene importancia a nivel del tiroides, dan hipotiroidismo, y también incluso en la capacidad reproductiva, porque reducen la testosterona y disminuyen la calidad de los espermatozoides. Es decir, estarían comprometiendo también la capacidad reproductiva de la persona. El otro componente del digestato, el tercero que nos quedaba, son los hidrocarburos poliaromáticos. Son un grupo de sustancias que ocurren también en las incineraciones incompletas del carbón y el petróleo, madera, basuras. Y la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer ha determinado que algunos de ellos son realmente cancerígenos, sobre todo el benceno, benzopireno y bueno, los derivados del benceno. Y están demostrados en animales y posiblemente son cancerígenos humanos. Muchas veces en los estudios de si una sustancia es productor o no de cáncer, evidentemente no es ético
si sospechas que algo da cáncer, hacer pruebas en seres humanos. Solo se pueden hacer pruebas en animales. Y tenemos que trasladar la información de los animales a las personas. Por eso habréis visto que en algunos he dicho que son carcinógenos demostrados en animales, aunque no se haya podido ver en personas, ¿vale? Bueno, el tema de los nitratos, que ya hemos hablado en la anterior charla, se ha hablado bastante. Lo que os decía, se aporta en forma de proteínas y urea, pasan a nitrato y amonio. El nitrato tiende a emigrar, y es lo que le hace más peligroso, mientras que el amonio es bastante más estable, se queda donde está el digestato. Los problemas a nivel del medio ambiente, sobre todo la eutrofización, el exceso de nitrógeno en el agua, favorece el desarrollo de algas microscópicas que consumen el oxígeno, dificultan la fotosíntesis y comprometen cualquier tipo de vida. Esto seguramente hayáis oído hablar del problema de la manga del Mar Menor. Es esto básicamente, o sea, la manga del Mar Menor es una masa de agua sin mucha salida y entrada al mar o por medio de ríos, que está en medio de una zona con mucha agricultura, en la que se usa mucho abono, mucho nitrato y prácticamente pues, está desapareciendo la vida en la manga del Mar Menor. En menor medida, eso puede pasar también en los ríos. A lo mejor un año como este, en que llevan mucho agua, no es tanto problema, pero imaginaros en los veranos en los que algunos ríos se pueden quedar prácticamente pues, en forma de charcos o de charcas más o menos conectadas. Si ese agua tiene mucho nitrógeno, se empiezan a desarrollar las algas y ese agua, los peces o la vida que hay ahí acaba desapareciendo. Esto en cuanto al medio ambiente. En las personas, bueno, pues estuve buscando varios artículos que probasen la posibilidad de que los nitratos, de forma directa o a través de nitritos o de nitrosaminas, sean realmente o se demuestre que son realmente productores de cánceres. Y en principio lo que está totalmente claro y digamos no se va a poder alcanzar más evidencia que la que hay hasta ahora es que niveles de nitrato con aumentos de 10 miligramos por litro se va doblando la producción de cáncer de estómago. El cáncer de estómago está directamente relacionado con los nitratos en agua de consumo. Hay otros cánceres que a través de este metaanálisis no llegaron a tener mucha significación, pero que cuando lees luego los estudios uno por uno parece que están bien hechos y sí que habría cierta relación y serían el cáncer de colon, colorectal, de esófago, de páncreas, cerebral y linfomas no Hodgkin. Pero al hacer el metaanálisis, es decir, al analizar de forma conjunta todos los estudios, el único que da, digamos, significativo sería el cáncer gástrico, el cáncer de estómago. El segundo artículo que tengo aquí puesto habla más de lo mismo, utiliza otros estudios, es otro tipo de metaanálisis y llega a la misma conclusión. Siempre el cáncer de estómago relacionado con los nitratos. Otra cosa que nos preocupa, sobre todo los que nos dedicamos a los chavales, es qué pasa si la madre embarazada está expuesta a este tipo de contaminantes, si está bebiendo agua en la que haya cierto nivel de nitratos. Bueno, pues parece, con la evidencia que hay hasta ahora, que no hay mayor frecuencia de abortos ni de muertes perinatales. Es decir, eso parece que no está relacionado. Pero sí que se encontró una relación estadísticamente significativa entre la cantidad de nitratos de agua de consumo y la probabilidad de partos prematuros, de que los niños nazcan antes de tiempo, ¿vale? Lo curioso de esto es que me puse a mirar los niveles a los que se hacía referencia y consideraban muy alto ya 25 miligramos por litro, es decir, la mitad de lo que se considera el tope para decir que está contaminado el agua aquí en España. Eso me dejó un poco frío, digo, joder, 25, en fin, me quedé un poco así. En cuanto a los cáncer en niños, se buscó la asociación, este es un estudio muy grande hecho en Dinamarca, con muchísima gente, y se buscó qué relación podía tener la contaminación por nitratos, con más de 25 miligramos por litro, también dan como nivel, tanto
exposición durante el embarazo, previo al embarazo incluso, y ya en el niño una vez que ha nacido. Y parece que lo único que se encontró cierta correlación es con los cánceres del sistema nervioso central, es decir, los tumores cerebrales fundamentalmente. No se encontró relación con los linfomas ni con las leucemias, afortunadamente. Bueno, esto era un poco lo que os quería contar sobre la contaminación de estas plantas y los problemas de salud. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y ahora, ¿qué os cuento yo, no? Después de todo lo que han contado ellos tan interesante. Bueno, lo primero, daros las gracias por haberme invitado a este hermoso pueblo. La verdad que lo conocía solamente de los libros de texto de cuando éramos estudiantes, pero es una preciosidad. Gracias a los ponentes por haber sacado tiempo de sus ocupaciones, que creo que son muchas, y por esa charla tan interesante con esos datos, esa exposición tan rigurosa, tanto a nivel medioambiental, a nivel de agua, como a nivel de tema para la salud. Y gracias a vosotros, al público, a las 9 casi de la noche, a las 8:30, un viernes por la tarde, aquí todos aguantando. Yo creo que es importante que estemos aquí, porque al final lo que estamos defendiendo es la tierra. Y quiero, ahora sí, ¿no? Vale. Y quiero agradecer a la plataforma, especialmente a las mujeres, a todos, pero especialmente a las mujeres. Leo, Susana, Raquel, María José, Belén, María, que no puede estar, Mar de Fuente el Césped, que está aquí, Aurora de Milagros, a todas vosotras, por vuestra tenacidad. Os felicito por el esfuerzo que estáis haciendo, porque es mucho esfuerzo, mucho desgaste personal de nuestras vidas, para dar voz y dignidad a la gente que vivimos en los pueblos. Y eso es muy importante. Sabéis que actualmente hay protestas en todos los pueblos de España. La gente nos hemos puesto en pie para defender lo nuestro, para defender lo de todos y para defender la tierra. Que no se os olvide nunca que la tierra sería muy feliz sin nosotros. Pero nosotros no podemos vivir sin ella. ¿Ya? Perfecto. Y nos unimos en las plataformas, en asociaciones, porque ningún pueblo, ni de Castilla y León, ni de Castilla-La Mancha, de donde yo vengo, ninguno queremos ser un estercolero. Por eso nos unimos, para parar esta atrocidad, que sepan estas industrias que no vamos a dejar a ningún pueblo abandonado a su suerte. Por eso he querido estar hoy aquí con vosotros. Creo que las prisas en implementar el biogás han hecho que los acontecimientos se sucedan de una manera vertiginosa. De 0 a 1000. ¿Quién había oído hablar aquí de las plantas de biogás? Hasta hace poco, nadie. Y además han sucedido sin ningún tipo de negociación con la ciudadanía. Solamente con los intereses del sector. Las comunidades autónomas, ya lo habéis visto, en cualquier punto de España, da igual, del signo que sean, han adoptado el discurso del lobby gasístico, apostando por este modelo de desarrollo sin ningún tipo de legislación, sin ningún tipo de reglamento que diga las distancias ni el tamaño, ni de las obligaciones de lo que hay que hacer con el digestato digerido. Es decir, que el sector está acampando a sus anchas. Y como campa a sus anchas, ¿qué hacen? Pues promover, como decía Antonio, plantas sobredimensionadas para recuperar pronto la inversión, evidentemente, y sin una planificación del territorio. Los ayuntamientos. Les han pasado la patata caliente las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Son los que tienen que dar la compatibilidad urbanística, la licencia de obra, la licencia de actividad, y cuando se han querido dar cuenta ya les han metido el gol.
porque ya tienen aprobada la autorización ambiental integrada y los ayuntamientos decían, ahora nosotros, ¿qué hacemos? Y luego la ciudadanía. ¿Qué ocurre? Que cuando nos damos cuenta ya es tarde. No tenemos información de la que se nos viene encima. Y entonces ya empezamos a movernos y a trabajar, porque todas las administraciones, que no se os olvide, que estarían obligados por el convenio de Aarhus a dar información antes de que esto llegue, antes de que se plasme en el papel. Porque cualquier proyecto que afecta al medio ambiente y al territorio tiene que conocerlo los primeros los ciudadanos. Entonces, todo esto lo que ha hecho es provocar un hartazgo muy grande en la gente de los pueblos, porque vemos como nuestros valores en forma de agua, en forma de naturaleza, en forma de paisaje, son aniquilados. Porque el mundo económico solo mira al mundo rural precisamente con esa visión extractivista que decía Antonio antes. Siempre busca el enriquecimiento de unos pocos a costa del sacrificio de muchos. Y yo siempre digo que hay que ver qué poco valor le damos al medio natural. ¿Cómo es posible que nadie reflexione y piense que de dónde viene el agua? El agua viene del campo. Los alimentos vienen del campo. El aire viene del campo. Y para que todo llegue en condiciones de calidad a los pueblos, aquí estamos la resistencia, luchando por mantener vivos nuestros pueblos y el medio natural. Porque nunca se os olvide que heredamos el medio natural, pero que no nos pertenece y que tenemos la obligación de conservarlo para las generaciones futuras. ¿Qué pensarán de nosotros las generaciones futuras? Yo creo que autorizar este tipo de instalaciones en nuestros pueblos es una condena para ellos. Los hombres y las mujeres de nuestros pueblos tienen derecho a vivir dignamente hoy y mañana. Por eso nos oponemos a estos proyectos. Porque el progreso no pasa por este modelo de industria. Ayer me envió, que he copiado, me envió Mar una reflexión de un catedrático de ciencias de Zaragoza, llamado José Luis Simón. Hablaba de las plantas fotovoltaicas, pero lo voy a leer porque se puede aplicar a esto. Y decía, las dudas que suscita el desordenado despliegue de estas plantas no nace de la irracionalidad ni del negacionismo, como nos dicen a menudo, que somos unos negacionistas. Nacen del conocimiento científico, del respeto a los valores del medio natural, de la constatación del escaso rigor técnico que tienen la gran mayoría de los proyectos. Si es que hacen cortapegas, en algunos sitios se dejan hasta el pueblo anterior, sin tener nada que ver con el proyecto del pueblo. De verdad, que no se equivoquen, que el mercadeo especulativo de estas plantas no tiene el amparo de la ciencia. Esto lo dice un científico, como intentan hacernos creer la mayoría de las veces. De su lado, ¿quién está? El poder, pero no la razón ni el conocimiento. Y esto, además, lo digo con conocimiento de causa. Yo llevo más de 18 años sufriendo una instalación en mi pueblo de este tipo. Y a veces es bueno contar las experiencias donde ya están instaladas este tipo de industrias, porque cuanto más información tengáis, pues mejor, ¿no? Lo primero que tenéis que saber es que una planta de biogás es un gestor de residuos. Un gestor de residuos, como digo yo, encubierto, para el que no se le han exigido las características y los condicionantes que tiene que tener un gestor de residuos. Así que no os cuenten milongas que lo de la economía circular o sostenibilidad, porque creedme cuando os digo que lo único que circula es la mierda. Una planta de biogás es una industria altamente contaminante, que contamina el agua, que contamina el aire y que contamina los suelos, como he dicho antes. Y como dice un compañero de Barajas de Melo, ¿acaso hay repuesto para el agua que bebemos? ¿Acaso hay repuesto para el aire que respiramos? ¿Acaso hay repuesto para la tierra que produce los alimentos? Pues mientras no haya repuesto, no queremos estas instalaciones. Porque no nos engañemos. Si las traen a nuestros pueblos, ¿por qué es? Porque nadie las quiere. Si esto fuera bueno, penséis que iba a venir aquí a vuestro pueblo, o al mío de 124 habitantes, o a Milagros, o a Fuente el Césped, o a cualquier otro municipio pequeño. Esta gente viene buscando pueblos pequeños. Ayuntamientos sin técnicos especialistas
con la población envejecida. Aquí no, porque sois un pueblo muy grande, bueno, más grande que otros, porque tenéis cerca de 3.000 habitantes, ¿no? Si no me equivoco. Pero donde no hay un tejido asociativo fuerte que les pueda hacer presión, y esta gente viene contando cuentos, porque os prometen todo lo que quieren. Pero una vez se instalan, ya os digo yo que cuentas no dan ninguna. Nosotros tuvimos la mala suerte que en el año 2006 se fijó una empresa de este tipo, primero empezaron con la macrogranja de 2.500 madres. La única persona que se opuso, yo entonces era concejala, fui yo. Yo solamente le hice una pregunta a este señor. Oiga, ¿usted dónde vive? Y me dice, nombré un pueblo. Digo, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo ha puesto en su pueblo? ¿No? ¿Cómo se van a ir a 400 kilómetros a ponernos algo que es tan bueno, que va a generar riqueza, que va a generar economía, que va a fijar población? Pues no, porque nadie los quiere. Y vienen buscando eso, vienen buscando pueblecitos pequeños. Decía Florentino, decía que si se hacen las cosas bien, es que no se hace bien nada. Es que la teoría está muy bien y el papel lo aguanta todo. Pero la realidad es muy distinta, porque para que estas plantas sean rentables, no basta con echar solo al biodigestor los purines de la granja de alrededor. No. Lo que hacen automáticamente cuando se instalan es pedir autorización a la Junta de Comunidades o al Gobierno autonómico en el sitio que estén para ampliar, porque hay que sacar rentabilidad, cuanto más mejor. Y ahí empieza el calvario para los pueblos, ya que la planta de biometanización termina siendo un gestor, como os he dicho antes, encubierto. En mi pueblo dijeron, como la industria del cerdo genera 15.500 toneladas de purines, pues vamos a poner una planta de biogás para que mezclando los purines con 3.500 toneladas de restos hortofrutícolas de la zona, se produzca lo que ya han explicado ellos el proceso de digestión anaeróbica, y claro, eso está muy bien. Cuando se dieron cuenta de cuanto más mierda echaban al biodigestor, más riqueza obtenían. Entonces aparece en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, donde dice 3.500 toneladas de restos hortofrutícolas, debe de decir 23.600 toneladas de cualquier tipo de residuo industrial y químico. Ya aparece una relación, industrias del papel, industria del cartón, lodos de depuradoras, etc., etc., etc. Y entonces el daño medioambiental se produce porque, ya lo ha explicado también Florentino, el digestato o el digerido, que es un subproducto de la planta de biogás. Ese subproducto se tiene que aplicar al campo. Para eso tienes que tener el terreno y hay unos condicionantes. Pero, amigo, ¿quién vigila? ¿Quién vigila a las empresas? La propia administración te dice que yo no tengo para estar vigilando cada vez que echan el digestato o el digerido a los campos. Tiene unos condicionantes. Cuándo hay que echarlo, si hay humedad, si no hay humedad, a las 24 horas. Y todo eso no se hace. Y hay una cosa muy importante y se nos olvida, porque claro, la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes de 2022 dice que para que un residuo deje de ser residuo, tiene que certificarlo un técnico autorizado. Tendrían que venir a la planta de biogás, llevárselo el digerido, que los analizasen y después volverlo a traer y decirle, señores agricultores, esto ya es fertilizante. Pero ese paso se lo saltan, porque ya no sería rentable. Por eso nadie me puede decir nada cuando digo que a los campos de mi pueblo van a parar 40.000 toneladas de residuos industriales, porque siguen siendo residuos. Porque para que sean fertilizantes, eso es otra cosa. Y creo que también hay ganaderos aquí en la zona. En mi pueblo hay ganadería extensiva. Y yo le preguntaba, digo, oye, Fernando, las ovejas comen en los campos donde han echado el digerido. Y me dice, Nati, ¿tú comerías un plato de mierda? Dice, pues las ovejas igual. Las ovejas no quieren comer eso, evidentemente. No hay ningún tipo de control sobre estas industrias y no hay técnicos suficientes para vigilar. Todos repiten, ¡guau! El digestato es bueno para el campo. Ahí, señores agricultores y agricultoras, no van a tener que pagar con lo caro que son los fertilizantes. Se lo vamos a dar gratis.
residuos, no fertilizantes. Que el reglamento de fertilizantes de la Unión Europea, si os queréis molestar a alguno en leerlo, dice que se considera un fertilizante. Que la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes del año 2022 dice que se considera fertilizante. No, lo que aplican son residuos. De Acosta, bueno, voy a saltarme muchas cosas porque es muy tarde, pero que no nos engañen, que los de los pueblos no somos tontos. Que no nos engañen. Que esta gente lo único que quiere es enriquecerse. Es que enriquecer a un promotor. Ni fijan población, ni crean empleo, ni generan riqueza. En mi pueblo teníamos 222 habitantes cuando se instalaron. Ahora tenemos 124. No fijan población. Hemos perdido más del 40%, aunque no sea tampoco culpa exclusivamente de ellos. No crean empleo. Estas plantas están totalmente automatizadas. Con una persona es suficiente. De hecho, el técnico que viene lleva 3 o 4 plantas. Sin embargo, el único puesto de trabajo que se crea pues es como los tractoristas que están esparciendo los purines, ¿no? Pues esparcir el digestato, que es peor. Tampoco generan riqueza para el pueblo. Yo cuando dice una planta, ¿cuánto dinero va a crear al pueblo? Yo no puedo entender a ningún alcalde ni alcaldesa que quiera esto para su pueblo. Es que no lo puedo entender, porque quien quiere... Porque quien quiera a su pueblo, quien quiera a su gente y quien quiera su territorio, no quiere esto para su pueblo. Por mucho dinero que le den. Es que dice, una planta que vale 1 millón de euros, que el ayuntamiento va a recibir 500.000 euros para políticas de hormigón. Ese es el precio por el que vendemos los pueblos, 500.000 euros. ¿Y después qué? Después no pagan nada de más. ¿Sabéis? La planta de mi pueblo, que sabemos que vende más de 200.000 euros en energía, ¿sabéis cuánto nos paga al pueblo de impuestos? No llega a 180 euros al año. ¿Y sabéis lo que nos gastamos en abogados? Bueno, ni os lo cuento. Por lo tanto, que sepáis que no va a generar riqueza. Y cuando un alcalde dice, es que va a dar mucho dinero, no. El dinero que da, es el único dinero que recibe el ayuntamiento, es el pago del impuesto de obras y construcciones. Eso es lo único. Y ese es el precio por el que se vende al pueblo. Me da igual 500.000 que 1 millón de euros. Porque vuestras casas van a perder valor, vuestras tierras van a perder valor. Amén de todo el tráfico y circulación de camiones, que cuando queráis ir a Soria o queréis ir a Burgos, imaginad llevar delante de vosotros 100 camiones delante. O sea que es que no nos hacemos una idea. Y otra cosa muy importante, que voy a terminar enseguida, a ellos les gusta la desunión. Cuando llegan a un pueblo, lo primero que hacen es dividir a la gente, a favor y en contra. Y yo os digo una cosa, la desunión es un lujo de los pueblos ricos y nosotros no nos lo podemos permitir. Porque la única forma de vencer es juntos. Ellos tienen un ejército de abogados y nosotros solo nos tenemos a nosotros en esta lucha. Pero somos muchos. Ya sabéis, lo del pueblo unido jamás será vencido. Además, creo que hemos generado una red de solidaridad, creo que la más importante que hay actualmente en España, donde una mano de Balsa de Vez se une a una de Fuentecésped, a una de San Esteban, a una de Caracuel, para parar esta atrocidad. Nos hemos unido todos, como decía al principio. Y quiero también decir una cosa. En esta lucha, aquí no hay unos u otros. Esto no va de partidos políticos, no os engañéis. Esto no va de PP, ni de PSOE, ni de Podemos. Esto va de dignidad, de un modelo de desarrollo y de la hipocresía. La gente que dice, para tu pueblo sí, pero para el mío no. Nosotros decimos que ni en tu pueblo ni en el mío. Por eso nos oponemos. Porque además tenemos un patrimonio agrícola que debemos de proteger y no podemos permitir que se deteriore el medio de subsistencia de mucha gente que vivimos del campo en beneficio de unos pocos. Y que quede claro que no estamos en contra del desarrollo, pero el desarrollo debe de ser sostenible y no puede hacerse deteriorando la calidad del aire o los acuíferos. A nosotros ya nos han contaminado un acuífero. Tenemos una fuente natural con más de 120 de nitratos. O sea, fijaros si es broma.
Yo cuando voy a los pueblos hay gente que dice, bueno, ¿y esto en qué nos beneficia? Me digo, ya lo he dicho, en beneficiar, no, es que no nos beneficia en nada. Escribir una lista no te beneficia. ¿En qué te perjudica? Te perjudica en muchísimas cosas. Aparte de que afecta a la salud, aparte de que afecta al medio natural, al medio ambiente, aparte te destrozan los caminos y las carreteras pagadas con dinero público, todos los inconvenientes. Pero yo le digo a la gente para que lo entienda. Digamos, a ver, ¿tú qué prefieres en tu pueblo? ¿Oler a tomillo o a romero o oler a mierda? Porque claro, es que los olores, es que huele. Es que huele y huele muy mal. Pero bueno, por terminar con un mensaje positivo, mirad, el empresario de mi pueblo llegó con los bolsillos llenos, se hizo con las 300 hectáreas para montar la planta, se hizo con las 2.500 hectáreas para echar los digestatos y los purines, pero por muy pequeño que era nuestro pueblo y por mucho dinero que tenía, hubo una cosa que no pudo comprar. ¿Sabéis lo que es? La dignidad de la gente sencilla. La dignidad de los hombres y mujeres. Somos hijos e hijas de agricultores y ganaderos, que en su día nos fuimos a estudiar porque nuestros padres y nuestras madres querían que llevásemos una vida no tan dura como lo que habían llevado ellos. Nos formamos y hemos vuelto a los pueblos. Aquí estamos y aquí no nos rendimos. Por eso os pido que sigáis luchando y que aquí no se rinde nadie.